La Inquisición, o también denominada la Santa Inquisición, hace referencia a varias instituciones de la Iglesia Católica que fueron instauradas por esta desde los tiempos medievales en Europa. Lo anterior con la finalidad de castigar de forma severa a quienes cometían supuestos actos de herejía, como lo eran la brujería, el ocultismo, homosexualismo y otros movimientos religiosos. Lo anterior a criterio de la propia Iglesia Católica. Hoy me centraré en relatarles cómo comenzó este movimiento castigador y torturador impuesto por la Iglesia en Roma, y contaremos diversos casos de atrocidades cometidas desde la época medieval y en diferentes periodos históricos en donde la Iglesia buscó la hegemonía absoluta del catolicismo y la prohibición de cualquier acto que contraviniera sus designios. Acompáñame a sumergirme en esta oscura temática y ser testigo de lo que se esconde en esta antigua institución. Sin más preámbulos, que comience el relato. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por la herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en una religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. En respuesta al surgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII, en el sur de Francia, un cambio de opinión dirigido contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica con relación a la salvación, al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses, promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces. Posteriormente, adentrándonos en la época medieval, se instauraría la institución de la Inquisición en diversos países europeos adeptos a lo que era la fe católica, especialmente en países como Francia y España, donde se llegaron a instaurar lo que se denominaba como tribunales de la Inquisición, los cuales operaban de la siguiente manera. La Iglesia, tras su misa de los domingos, pedía a sus feligreses que se confesaran de sus pecados. A esto le llamaban edictos de gracia o de fe. Tenían aproximadamente un mes para confesarse, así los castigos no serían tan severos. Pasado este mes de gracia, se detenía el acusado y se le requisaban sus bienes tras este tiempo. El tribunal de la Inquisición
se encargaba de juzgar y aplicar el veredicto. En primer lugar, si resultaba inocente, se liberaba al reo. En segundo lugar, si resultaba inocente, pero sospechoso, se suspendía y se liberaba al reo. En tercer lugar, si resultaba culpable, el reo debía pagar penitencia públicamente, confesando sus pecados. El castigo podía ser desde el destierro, pagar una multa o condenado a las Islas Galeras. En cuarto lugar, si resultaba culpable, pero reconciliado públicamente con la Iglesia, el reo era condenado a la cárcel, a las galeras o castigos físicos como los azotes. Y finalmente, en quinto lugar, si resultaba culpable totalmente, sin posibilidad de reconciliación con la Iglesia, se le aplicaba el garrote vil ante el público y después podía ser quemado en la hoguera. Así como también el sujeto podía ser víctima de innumerables torturas hasta llegar al punto de hacerlo confesar mediante súplicas. Ahora, dentro de este último caso, podemos encontrar diversas historias en relatos antiguos, en donde se dejaba constancia de la utilización de distintos métodos por los inquisidores para obtener así las confesiones y a los cuales haré alusión. En primer lugar, podría señalar un método de tortura denominado el potro, el cual fue una de las herramientas de castigo más utilizadas en la Europa medieval por la propia Inquisición, y el cual consistía en colocar al sujeto en una mesa que constaba con 4 cuerdas en cada esquina y en las cuales se le sujetaba de cada extremidad utilizando un mecanismo giratorio para estirar al sujeto de cada esquina de la mesa, haciéndolo sentir así un dolor totalmente indescriptible y que podía en ocasiones terminar con el desmembramiento, tal como se señala en escritos medievales, en donde sujetos acusados de distintas actitudes consideradas herejías por la Iglesia tuvieron que padecer este terrible castigo. Otro método de tortura se denominaba el tormento del agua, el cual tenía distintas variantes, pero que consistía principalmente en introducir al sujeto un trapo de lino hasta su garganta y vaciando agua a través de él, haciéndolo sentir una sensación terrible de ahogo, y en donde una de las muertes más crueles por esta metodología sucedería a finales del siglo XVI, en donde un hombre en el año 1858 fue culpado nada más ni nada menos de ser un hombre lobo y además de estar poseído por un demonio. En este caso, el verdugo llenó de agua la garganta del sujeto hasta llegar al punto de ahogarlo. Y además, ¿por qué no mencionar la hoguera, la cual fue también uno de los métodos más utilizados para castigar delitos de ámbito religioso en específico? Nos referimos en este caso a la herejía y a la brujería en especial, en donde no se dudaba en quemar vivas a diversas personas acusadas de estos supuestos delitos y donde muchas veces ni siquiera se tenía la certeza de que los habían cometido. Pero los tribunales de la Inquisición consideraban el fuego como una verdadera forma de purificar el pecado, quizás tomando como referencia pasajes del Antiguo Testamento bíblico. Podría seguir describiendo
diversas formas en que esta institución, instaurada a partir de la Edad Media y que duraría siglos, cometió diversas atrocidades, atribuyendo falsamente que su actuar era nombre de Dios, e intentando a la fuerza hacer prevalecer la fe católica en diversos estados europeos, pues aquel que no siguiera esta creencia tendría que ser juzgado por la Iglesia mediante esta temible institución. Si este video ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones, debido a que pronto subiré nuevos relatos que de seguro serán de tu interés. Me despido afectuosamente, y esto ha sido la Cofradía del Relato.